Buenas tardes, buenas noches, querida Gebruta, compañeros de estudio. Bienvenidos a nuestro kibutz de almas de los jueves, desde donde intentamos juevizar el mundo, aunque sea un ratito. Estamos en el seminario Y seréis como Dios, y esta es nuestra clase número 16. ¿Cómo aprender la realidad? Queridísimo, admiradísimo Rab, te entrego tu clase. Gracias, Damián, muchísimas gracias. Eh, ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, se ve perfecto, se te ve muy elegante, con esa corbata bordó que hace juego con el fondo de la pantalla. Sí, sí, era mi intención. Se acaban de ir la gente que patrocina mi vestuario. Los Acaba, encargados del outfit. exactamente. Hermosa la música que pusiste hoy, realmente una por una mejor que otra. Una mejor que otra. Gracias. Fue un homenaje Eh, también a los Shtetl ya que estamos hablando de Lituania y Absolutamente. esos lugares, Yo Ucrania. tengo una gran noticia para darte, Damián, y ahora que no nos escuchan, ¿no es cierto? Quería A ver, avisarte algo, quería diva. comunicarte algo. Si podés mutear a todo el resto para que... No, 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 igualmente no. Quería decirte que me acabo de enterar que hay múltiples cielos. Hay múltiples cielos. Sí, sí, Vos ya sí, lo, sí, sí. vos ya lo sabías. Ya lo sabía. Colección Hay múltiples cielos por Damián Clor. Maravilloso. Gracias, Damián, por aportar luz al mundo. Con la complicidad de Hay múltiples cielos se llama la colección, pero en este caso son dos libros, porque él no saca de a uno es poco, de a uno no es para él. Ya cuando saca dos juntos. ¿No es cierto? Con la complicidad de los cielos, con la complicidad de los cielos. Que este libro te dé tantas satisfacciones como sea posible, con la complicidad de los cielos. Gracias por iluminar. Muchas gracias y además aclaro que uno de los personajes principales del libro es un hombre alto de barba blanca y gorrito negro. Y No voy a gorrito. decir quién es. Gracias, Damián. Gracias, Damián. Eh, Estupendo. Eh, bueno, a ver, vamos a lo nuestro. Por supuesto, la clase de hoy está dedicada a los soldados caídos, a la elevación del alma de los soldados caídos en guerra en Israel y a todos aquellos a todos los heridos. Como igualmente nuestra clase está dedicada a la curación total, absoluta, completa, Refuah Shlema, Reshuot Aguf Be'anefesh, de Tzur Mordechai ben Chaya, Yitzhak ben Yocheved Sarah, Rafael Arie ben Ayelet, Mendel ben Leye, Jesús ben Antonia, César ben Elena, Pnina bat Shilta y Gila bat Pnina. Pido disculpas si me he olvidado de alguien o no lo he registrado. Ustedes sí pueden sumarlo mentalmente a nuestra oración. Por supuesto, gracias, Damián, por anfitrionarnos en alguno de los múltiples cielos. Muchísimas gracias. Eh, Adriana Guevara, tengo una anécdota, pero te tengo que contar, Adriana Guevara, porque Adriana Guevara, yo recibí la clase escrita, transcrita, del lunes antes de que terminara. Ustedes pueden creer, esta vez le ganó a la inteligencia artificial. Antes.
Entonces me tuvo que aclarar, ella me aclaró, le dije, esta vez le ganaste. Entonces yo seguí, pensé, bueno, acá se hizo una grieta, hubo una grieta en el tiempo. Eh, Algo debe estar pasando porque recién me escribió Servio y me dijo, estoy viendo la clase de hoy por YouTube. no, pero yo ya se lo aclaré. Y le dije, pero Servio todavía no se dio la clase de hoy. Por eso, pero Pero ya, quizás ya la dijo que vio. entraba por iPhone, ya dijo que entraba por su iPhone. Sí, sí, pero Estaba con... digo, quizás también está en YouTube la clase de hoy Ah, que bueno, todavía no se pensé que a lo dio. mejor está relacionado con esto, por la misma grieta, Sí, la grieta del exacto. tiempo. Sí, el agujero negro. Exactamente. Eh, No, fue simplemente, después me lo aclaró Adriana para mi tranquilidad, que se ve que la clase a ella se le cortó antes de las preguntas, entonces tuvo tiempo mientras nosotros nos debatíamos en las preguntas de enviar la clase. Pero sucedió realmente lo que les estoy diciendo, la recibí antes de que yo la terminara. Así que gracias, Adriana Guevara, muchísimas gracias por todo. Hugo Osorio, que parece que lo han secuestrado en la ciudad, en Asunción, ahí saludan por luz, sonido, el amarillo me encanta, ahí los dos en Paraguay, maravilloso, a Miriam también. Y por supuesto a María José por la difusión de El Alma del Tiempo, el podcast. Este domingo anuncio el cuarto episodio y con eso vamos a ya empezar realmente, termina la introducción y vamos al estudio en sí. Eh, Creo que esto es más o menos todo lo que tenía que decir antes de empezar. Eh, Voy a empezar con un tema escabroso, difícil, complicado para mí, por lo menos. Yo les quiero pedir algo por favor, les pido que atiendan esto que voy a decir. Eh, no, o sea, yo me forcé bastante para que no haya ningún nombre, no se pronuncie ningún nombre de ninguna persona en particular y que no haya indicio de absolutamente ningún rastro de lo que estoy hablando. O sea que voy a hablar en general. eh, Espero, por favor, que respeten esa norma. Yo lo llamaría segmento urgente a lo que estoy por hacer. La clase no empezaba aquí, la clase la organicé ayer, no hoy. Hoy tuve mi dentista de jueves. Así que, a ver, vamos hacia allá. La prohibición de estudiar el Cábala o todo lo que esté asociado con los misterios más profundos de la Torah, eh, antes de los 40 años había una prohibición, o sea, hay una prohibición de estudiar Cábala antes de los 40 años. Es una tradición que ha circulado en ciertos ámbitos judíos muy importantes. O sea, estaba muy mal visto en algún momento entrar en esos temas antes de los 40 años. Sin embargo, quiero aclararlo, no se trata de una prohibición legal estricta, sino más bien de una advertencia o restricción prudencial basada en fuentes básicamente rabínicas que han sido interpretadas de diferentes formas a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que ha sido interpretado? Por ejemplo, en el Talmud, en el tratado de Hagigá, el que quiera verlo en la página 111b, los sabios advierten sobre el estudio de los secretos más profundos de la Torá. Dicen lo siguiente: no se enseña lo que se llama el Maaseh Merkabah. El Maaseh Merkabah es lo que el primer capítulo de Ezequiel y todo lo relacionado con la apertura de los cielos, lo que vio el profeta, lo que sería literalmente la obra del carruaje. No se enseña ese tema a una sola persona, a menos que sea sabio y capaz de entender
por sí mismo. Otra vez, no se enseña la obra del carruaje a una sola persona. A una sola persona significa está restringiendo. O sea, a una persona, pero ¿en qué caso? O sea, solamente a una sola persona, ¿en qué caso? Si es sabio y capaz de entender por sí mismo. Esto sugiere que hay niveles de la Torah que requieren de cierta madurez intelectual y espiritual para ser comprendidos adecuadamente. Un texto del Zohar, el mismo Zohar dice que los secretos de la Torah, porque finalmente la Cábala está asociada directamente con el Zohar, el mismo Zohar dice que los secretos de la Torah deben ser protegidos de quienes no están preparados espiritualmente. No menciona el Zohar la edad de 40 años, pero insiste en el temor reverencial y la preparación adecuada. Perdón, Maimónides, en su obra La Guía de los Perplejos, enfatiza que la sabiduría debe ser escalonada y que no todos pueden o deben estudiar los secretos de la creación sin antes dominar las partes reveladas de la Torah. Entonces, ¿de dónde surge lo que marqué al principio acerca de la prohibición de no estudiar estos temas antes de los 40 años? La fuente más citada es una Mishnah en el Pirkei Avot 5:21, para que lo quiera revisar, que dice que va marcando qué es lo que una persona puede adquirir espiritualmente según su edad. Y dice, a los 40 entendimiento, biná. A los 40 una persona está preparada para recibir entendimiento. Eh, También está escrito, por ejemplo, que esto lo digo, mi maestro lo decía todavía muchas veces y eh, debería buscar esa, lo he visto también escrito, por supuesto, en alguna fuente, eh, que uno no termina de entender, no entiende realmente a su maestro, sino hasta 40 años después de haberlo escuchado. O sea, el 40 como arquetipo, además ustedes lo conocen, el 40, el día, no, 40 años en el desierto, 40, el número 4 como arquetipo, está bien. Eh, los 40 años que aparecen en la Mishnah, en Pirkei Avot, como relacionados con la Binah, con el entendimiento, se ha interpretado como que la verdadera capacidad de discernimiento profundo llega alrededor de los 40 años, lo que llevó a algunos sabios a desaconsejar el estudio de la Cábala antes de esa edad, salvo en casos excepcionales. Eh, lo que digo, si ustedes tienen un poquito de memoria y tienen mucha memoria, entienden que, contrario a esta restrictiva, muchos de los grandes sabios comenzaron su estudio mucho antes de los 40 años. Por ejemplo, el Aria Kadosh, nada más y nada menos, ya enseñaba secretos místicos a los 30 años. Recuerden que vivieron también menos años que lo que normalmente, que el promedio de vida de hoy. Luzzatto, el mismo Ramjal, eh, comenzó a recibir eh, enseñanzas y a transmitirlas también siendo muy joven. Eh, eh, Hablando justamente de Rabbi Nachman de Breslev, si vivió 38 años, se dan cuenta, vivió 38 años, o sea que ya a los 20 se conocen textos de él, eh, evidentemente hablando de estos temas. Incluso el Rab Abraham Abulafia
que es un cabalista extático, lo que se conoce. Comenzó su camino místico también en su adolescencia. O sea, finalmente ustedes pueden preguntar, ¿y esto o esto, digamos, cómo lo, es así o es asá, digamos, cómo funciona este sistema? Estos casos demuestran que la prohibición no es absoluta, sino que depende de la madurez espiritual y del nivel de sabiduría del individuo. Y estoy seguro, sin que me lo digan, que quizá alguno de ustedes se esté preguntando por qué hoy decido comenzar la clase con este tema en particular. Creo que nunca lo abarcamos tampoco, nunca lo abordamos este tema. Por supuesto que da para mucho más, pero ¿por qué hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde estamos exactamente? ¿Acaso así terminé la clase anterior? No. ¿Necesito esto para empezar la clase de hoy? Tampoco. Entonces, ¿por qué? Y voy a responder con un relato muy corto. Un amigo de hace muchos años, eh, amigo, hablo de hace muchísimos años, cercano, me pidió especialmente, me llamó, me pidió especialmente que necesitaba hablar, que me quería pedir 2 horas de mi tiempo. A lo cual, por supuesto, respondí con un rotundo no. ¿Sí? O sea, pedir tiempo a otro es lo más preciado que uno puede pedir y no creo que mi amigo necesite 2 horas para contarme sus historias más preciadas porque lo conozco. ¿Sí? Eh, el tema en cuestión, y para no alargarme demasiado, lo puedo resumir así. Me pidió que escuchara una clase de una persona conocida, al menos para mí, desde que él estudiaba en una yeshiva, luego comenzó a enseñar cábala, etc. Finalmente acepté, con este amigo del cual estoy contando, acepté ver este fue el acuerdo, los primeros 15 minutos y los 15 minutos finales. O sea, 2 horas no estaba dispuesto a dedicar a esto. Sí, es muy valioso el tiempo. Y el resultado de haber hecho esto, por supuesto que me comprometí y lo hice. El resultado es una profunda angustia y preocupación que me invaden desde ese día y es lo que me llevó a comenzar la clase de este modo esta noche. Me permito hacer una división ciertamente arbitraria, me parece igualmente útil, de personas y personalidades. O sea, muchas veces hablamos de quien solo se ocupa de su vasija, es decir, de su materialidad física, ¿sí? Nada más que de eso, de eso se ocupa la gente que hace eso, quiero que sepan. Además, hablamos también de quienes le pueden agregar a eso algo como cultura. Si no, no, yo también tengo otras experiencias como la cultura, cine, libros, etcétera, que podríamos decir es un nivel un poquito más alto, por llamarlo de algún modo, ¿sí? Eh, Estoy viendo algunas patas de un gato que me distraen. Si podemos, no, todo bien, simplemente no. Si el gato está sentado quietito, a lo mejor eso no me distrae, pero las patas sí, del gato me parecen un poco raras. Eh, entonces, vuelvo. Quien solo se ocupa de su vasija, de su materialidad física, quienes además le agregan cultura, pongamos cine, libros, etcétera, quienes también le suman algunos cursos de sabiduría, por ejemplo, voy, de algún modo, parece que estoy ascendiendo, ¿no es cierto? Quien logra identificarse con su espiritualidad sin descuidar su cuerpo o su vasija, cosa que está absolutamente prohibido. Hay que cuidar, por supuesto, la vasija, el cuerpo. Para no tampoco exagerar o estirarme demasiado, y el caso extremo de quien su necesidad de búsqueda o búsqueda de necesidad o búsqueda de luz, vamos a llamarlo así,
simplemente termina por romper su vasija o generar un desequilibrio importante en su persona. Em, yo confieso, con ustedes, a ustedes se los puedo decir, me preocupan los hombres que a, a Rabbi Nachman le preocupaban mucho, aquellos que pasaban como zombies en esta vida. Me preocupan esas personas, como aquellos que simplemente el otro extremo se les vuela la cabeza, seducidos por letras, luces, llamadas misteriosas, gente que los dirige desde el más allá, etcétera, etcétera. Lo que esta semana escuché, gracias a mi amigo, que casi no le hago caso, es un caso que puede adscribirse dentro del extremo final, o sea, el máximo que di de desconexión de la realidad. Piensen, nosotros que llevamos un orden determinado, ya hace varios años, un estudio serio, siempre basado en fuentes clásicas. ¿Quiénes son nuestros modelos? El mismo Moshe en la Torá, el Rav Kook, el Maharal de Praga, el Ramjal, Rabbi Nachman de Breslev, Maimónides, Nachmanides, etcétera, etcétera. Esos son nuestros modelos, son nuestros gigantes espirituales. Y aquí la advertencia. Cuidado, porque sin darnos cuenta podemos perder la cabeza y desconectarnos de la realidad. La clase que escuché esta semana encendió en mí todas las alarmas. No es la clase entera, los primeros 15 minutos y los últimos 15 minutos. Me bastó. Quiero citar cómo termina esa clase. Al principio realmente no eh, quiero citar cómo termina esa clase en la que el disertante nos muestra uno de sus modelos, o sea, nos va a mostrar uno de sus modelos, pero antes aclara, esto que les voy a mostrar, estoy citando literalmente, ¿sí? No voy a citar todo lo que dice de esa persona, pero es que el 98% lo estoy citando. Otra vez, no para no ocupar tanto lugar. Esto que les voy a mostrar, dice el disertante, el que tenga, o sea, esto que les voy a mostrar, el que tenga ojos lo va a ver, o sea, lo va a poder entender, ¿no es cierto? Los dejo con cómo es, los dejo, significa para que ustedes puedan observar cómo es la conciencia de alguien que sí está ganando el juego. Entiendo que es el juego sagrado de la vida, está ganando el juego. Y antes de mostrarnos a su aparente modelo, piensen, atención a cada palabra que este hombre dice. Damián, ¿podemos poner el video que te envié, por favor? What do you think the meaning of life is? To live and to live in a mystery and to find purpose and to live in the now. Magic. Now. What's your most adventurous memory? This. I remember this. This
is an adventure. This is the memory. You have for younger generations. Younger generations? Live in the moment. Don't get old. Don't judge people because you can't be free if you judge people. Love, heal, create, inspire. By doing what you love. It's the moment. Love now. It repeats. That you're already doing. You're always doing what's in your heart. You can't get away from your heart. Because life is a paradox. It's a mirror of confusion. So, love now. Who do you love? All of you. Yo no sé cuánto se ha podido, acá por lo menos se entrecortaba un poco. Si así se ve a alguien que sí está ganando el juego, ¿cómo se verá el que lo está perdiendo? Hoy, más que nunca, puedo afirmar con angustia y espanto que la línea que separa el estudio de la sabiduría más profunda de un hospital psiquiátrico es muy fina, quizá demasiado fina. Por eso, y porque los quiero, tengamos cuidado, por favor, sí. Vamos a interrumpir unos segundos. Aquí estamos, volvemos. Después de este segmento advertencia, vamos a volver a nuestro estudio, tal como normalmente lo hacemos. Nosotros hicimos una introducción, yo creo que necesaria, acerca de Rabbi Nachman de Breslev, allá por el 1770. Me permití definirlo como el padre el gran soldado que se prepara para darnos, para transmitirnos enseñanzas para para combatir al posmodernismo, la situación en la que nosotros hoy vivimos, donde prácticamente todo vale y donde la verdad está ausente. Rabbi Nachman, lo dije, lo voy a introducir un poquito más, vivió gran parte de su vida envuelto en controversias, lo dije. En realidad, también lo marqué, estuvo implicado en varias disputas. Otra vez, vivió 38 años,
O sea, una interna dentro de lo que se conocía como el hasidismo, que ya lo expliqué, el movimiento hasídico. Se tenía un combate interno, opositores dentro de su propio movimiento, una con los opositores al movimiento hasídico, los mitnagdim, y otra con los ilustrados, lo que se llamaban los maskilim. O sea que vivió en una situación de muchísima presión. En este capítulo, en este momento, vamos a intentar comprender mejor la disputa. Básicamente yo quiero empezar A ver, cuando yo digo la disputa, yo no quiero hablar, no me interesa, ¿no? Realmente me tiene sin cuidado. La historia generalmente eh, no es algo que me atrae por conocimiento de lo sucedido. Yo creo que en cada uno de nosotros hay un mitnaged y hay un hasid. Eh, em, ya lo vamos a explicar. Digamos, son energías que conviven en nosotros. ¿Cuál es esa disputa? Históricamente se conoce como la he ya relatado. Eh, por supuesto que a mí que me interesa el tema y que he leído varios libros al respecto, casi podría decir que según a quién le preguntamos de qué se trata este enfrentamiento ideológico. Eh, Cuando yo era joven, un rabino me dijo que en realidad, recuerden, los mitnagdim son los más estudiosos, los más intelectuales, los que se dedican más al estudio, y los hasidim son aquellos que encuentran más eh, eh, su modo de expresión de la espiritualidad fuera de los ámbitos del estudio. Por supuesto que no, esto no está dividido exactamente así en todos los casos, pero para definirlo de algún modo. Cuando era joven, un rabino me dijo que los mitnagdim, o sea, los más estudiosos, los intelectuales, los que provienen de la línea del Gaón de Vilna, quieren subir al cielo con una escalera, mientras que los hasidim sueñan que tienen un ascensor. Eh, por supuesto que ese rabino no era hasídico, ¿está bien? Eh, Otra de las cosas que recuerdo que alguna vez escuché es que cuando se entregó la Torá en el monte de Sinaí, los mitnagdim, aquellos que, insisto, los más estudiosos, llegaron puntuales y recibieron la Torá, mientras que los Hasidim llegaron tarde y solo recibieron los bailes. ¿Sí? O sea, esto es un poco para introducir casi yo diría folclóricamente el tema. Insisto, no me interesa buscar afuera quién es el mitnaged y quién es el hasid, quién es el intelectual y quién es el espiritual y expresivo, y, eh, sino creo que lo principal es verlo en cada uno de nosotros. Estas que yo acabo de contar son expresiones algo cómicas de una disputa profunda entre dos movimientos, o una disputa filosófica, yo diría incluso metafísica, que voy a intentar compartir con ustedes hoy. Esta disputa puede verse de forma clara en la profunda diferencia que también mencioné o sugerí entre dos libros, dos obras eh, que aparecieron o fueron dadas a luz prácticamente al mismo tiempo durante lo que se considera la tercera generación del movimiento jasídico. Pero hay dos grandes obras que llegan al mundo prácticamente al mismo tiempo. Los dos están basados en la tradición cabalística y en apariencia parecen decir cosas similares, pero
en su profundidad son muy distintos. Yo les recomiendo para, nada, es simplemente, no se lo pierdan, no pasen por esta vida sin estudiar el Tania, que es quien representa el movimiento jasídico, el libro del Admor Zaken, el libro de Rav Zalman del Liadi, fundador de lo que se llama el hasidismo de Chabad. Y por otro lado, el libro que inmediatamente sale después, que es el Nefesh HaChaim, que ya nosotros en este mismo curso lo estamos tratando de entender. Eh, de algún modo es el segundo, el Nefesh HaChaim, sería como una respuesta al primero. El que no lo estudia en profundidad va a decir son dos libros maravillosos, que lo son, pero no va a terminar de entender por qué uno discute con el otro. ¿No sabe? Como cuando uno dice dos personas, ¿de qué están discutiendo? Visto de afuera, aparentemente dicen lo mismo. Bueno, no, el tema es mucho más serio. Eh, Insisto, el Tania y por otro lado el Nefesh HaChaim, escrito por el Rav Chaim de Volozhin, el discípulo principal de Gaón de Vilna, el gran líder de los Mitnagdim, de la línea más intelectual. Quiero aclarar algo porque yo creo que esto espero yo que aclare algunas cosas. Perdón, discúlpenme. El concepto de yeshivot como lugares donde la gente se dedica a estudiar, ¿sí? O dedica todo el día a estudiar. Algunos también se dedican de noche a estudiar. Hoy para nosotros nos parece que las yeshivot, ¿cuándo nacieron? ¿Dónde? Uno en Israel, hay una yeshiva cada 300 metros. O sea, en los lugares, por supuesto, donde principalmente se estudia la Torá. O sea, todos mis hijos estudiaron en una yeshiva. Eh, por supuesto que yo estudié en una yeshiva, etcétera, etcétera. Eh, por supuesto que mis nietos, los que ya estudian en yeshivot, que son centros de estudio básicamente de Torah. ¿Dónde nace esta idea? ¿Siempre existió? No existió siempre. El concepto que nosotros hoy conocemos de yeshiva nació en la ciudad de Volozhin. O sea, nació bajo la tutela de Rabbi Chaim de Volozhin, el alumno del Gaón de Vilna, pues, porque son centros de estudio. ¿Estudio para qué? Estudio para la enseñanza. El que estudia está obligado, como lo dice el Ramjal, a enseñar y para cuidar qué, para cuidar una tradición que no la queremos perder, no estamos dispuestos a perderla, no nos interesa perderla. Al contrario, nos interesa darla a conocer, no perderla. Eh, a mi humilde entender, estos dos libros expresan, no está mal dicho, mi humilde entender. Es un resumen, mi humilde entender logra hacer un resumen de cuáles son las grandes disputas que están por detrás de estos dos libros, dos obras, no libros, que están acá, miren, sobre esta mesa, que menos mal que no se ve, están los dos libros. O sea, por supuesto que el Tania es más largo, y acá tengo un volumen del Tania, y por supuesto que tengo también el Nefesh HaChaim en esta misma mesa desde la que estoy hablando. Aquí se expresan dos posturas metafísicas diferentes que yo les pido por favor, porque esto no es que yo lo saqué de mi bolsillo y les traigo la idea, miren, total, aquí por ahora se los cuento. O sea, traten por favor de entenderlo, porque como muchas veces les digo, yo no tuve quien se separó y me explicó esto así tan claramente, ¿sí? Aprovechen esta situación, esta posibilidad.
El Tania está muy cerca y atención, no son opiniones personales, no hay que tomarlo con absolutismo o de un modo extremo, hay que tomarlo con equilibrio, ¿sí? Recuerden cómo empezamos la clase de hoy, lo más importante es el equilibrio, está todo bien, el que no entienda que pregunte, todo en orden. Pero yo quiero hablar de dos conceptos. Cuando se habla del Tania, muchos hablan de panteísmo. Y ahora lo voy a explicar. Eh, Al Nefesh Haim con otro concepto filosófico que es el acosmicismo o acosmismo sería. Eh, Ahora vamos, que no se asusten, no se asusten porque lo voy a explicar. ¿Qué es el acosmismo? Es una doctrina filosófica que niega la existencia independiente del mundo, o sea, del mundo sensible, o la considera meramente ilusoria. A ver, nosotros esto lo hemos dicho 500 veces. Niega la existencia independiente del mundo sensible o la considera meramente ilusoria. O sea, creer que el mundo existe, tiene una existencia propia, autárquica, porque sí, bueno, por supuesto que eso no es el pensamiento de la Torá, no lo puede ser jamás. O sea, nosotros lo vamos a asociar, recuerden cuando hablamos de los dos nombres, el nombre de la creación y el nombre que mantiene y le continúa dando existencia al mundo. No hay que únicamente crear, hay que también mantenerlo, que siga existiendo. Hablamos del nombre de Elohim, hablamos del nombre del tetragrama. Probablemente esta clase, que quieras entender algo, la va a tener que escuchar 2 veces. A lo mejor no, con una vez la va a poder escuchar, algo va a entender sin duda. Eh, Otra vez, eso es lo que llamamos el acosmismo. Esa es la palabra exacta. En lugar de ello, ¿de qué? De que puede existir una existencia independiente del mundo, en lugar de ello postula que solo existe una realidad última, a menudo identificada con Dios o lo absoluto, y que el mundo fenoménico, el que nosotros conocemos que suceden cosas, carece de una realidad propia. No tiene una realidad propia. Esperen. Lo voy a decir ahora, cuando lo hagamos en comparación, creo que se va a entender mejor. Se diferencia del concepto del panteísmo que identifica al mundo con Dios, mientras que el acosmismo niega la existencia del mundo como algo separado de la realidad divina. No es lo mismo decir, lo voy a decir en nuestro idioma, no es lo mismo decir que esto sigue existiendo o que yo sigo existiendo porque no de un modo independiente, sino que hay una fuerza trascendente que me permite, me posibilita seguir existiendo. Me está dando la vida permanentemente. Eso no es lo mismo de decir yo soy Dios. Espero que se entienda. Uno, lo digo, no puede existir el mundo de un modo independiente. Y otro, lo que estoy diciendo es el panteísmo, aquel que haya estudiado a Spinoza y demás. Recuerdo una vez en Buenos Aires, cuando estudiaba filosofía aquí ya, pero un viaje que hice a Buenos Aires, entré a una librería en la calle Corrientes, en Buenos Aires, para aquel que sabe de qué estoy hablando. Y dije, perdón, ¿tienen la obra completa de Spinoza? Perdón, de Spinoza. Y me dijo, no sabemos. Fui a una librería especializada, ¿eh? No sabemos de qué, no lo escuchamos. Dice, ¿usted no se estará refiriendo a Spinoza? Sí, Spinoza. Ah, pero claro, ¿cómo no lo vamos a tener?
¿Sí? ¿Cómo no las vamos a tener? O sea, claro, yo lo decía de un modo y él lo decía. Es como decir, ¿tienen algún libro de Einstein o de Einstein? ¿No es cierto? Sería un poco la idea. Una anécdota. Eh, Otra vez, la diferencia entre el panteísmo y lo que hemos llamado el acosmismo. Se lo pueden anotar, pueden siquiera pueden. Lo importante es que entendamos estas dos ideas. El mundo es Dios. Perdón, ¿por qué traje a Spinoza? Spinoza, si quieren. Lo traje porque él está, cuando se estudia, Spinoza se estudia mucho sobre el panteísmo. ¿Sí? O sea, a él se lo excomulgó, a pesar de que dentro del mundo judío no existe la excomunión, por acusarlo de panteísta. ¿Está bien? El que quiere entrar ahí puede entrar. Eh, Les pido disculpas. Un poco más de detalle, si me permiten. Quiero hablar de qué significa la negación del mundo. El acosmismo se caracteriza por su rechazo a la existencia autónoma del mundo material. Pero es increíble porque, por supuesto que esto está del lado del Nefesh HaChaim, está del lado de los Mitnagdim, está del lado del Gaón de Vilna. Vuelvo a decir, nada de esto que estamos diciendo es absoluto. Son ideas que nos van a servir para entender la disputa que hay real, profunda entre estas dos, entre este Mitnaged y este Hasid que al menos vive en mí. El acosmismo se caracteriza por su rechazo a la existencia autónoma del mundo material, argumentando que éste no tiene una realidad independiente de la realidad última, o sea, de lo trascendente. ¿Y qué voy a decir? O sea, hoy yo trato de recordar o traten ustedes de pensar cómo se paran frente a esto, pero evidentemente que uno, creo, no sé, discúlpenme si estoy equivocado, pero tiende a pensar que hay algo por detrás, ¿no es cierto? El mundo independiente es un poco, eh, vamos a decir que no exactamente refleja o no refleja el pensamiento de la Torah. Permítanme hablar de lo que dijimos, la realidad última. La realidad última puede ser concebida como Dios, lo absoluto o la unicidad primordial, dependiendo de la corriente filosófica que queramos tomar. Pero lo que quieren decir, el mundo depende de. El mundo no tiene una realidad independiente, autónoma. Significa que el mundo, lo que se llama el mundo fenoménico, eh, en la visión eh, acósmica, puede ser visto como una ilusión, una mera apariencia o una manifestación de la realidad última. Significa una manifestación de la realidad trascendente aquí abajo, pero nunca como algo con existencia propia. La diferencia con el panteísmo es que, a diferencia del panteísmo, que identifica el mundo con Dios, el acosmismo niega la existencia del mundo como algo distinto de la realidad divina.
Etimología. Miren cómo estoy ordenado hoy, ¿eh? No pueden quejarse. Por eso, como dice Damián, me puse la corbata, el fondo, todo está ordenado. Etimología. El término acosmismo proviene de la etimología del griego a, sin, cosmos, mundo, lo que refleja la negación de la existencia del mundo de un modo independiente. Eh, Damián, ¿estás, Damián, por ahí o estás atendiendo al sodero o hay algo que vamos a ver? Quiero preguntar si, o puedo verles a ustedes los rostros también. ¿Quieren que 5 minutos permita alguna pregunta sobre esto o sigo? Hanna, te pongo de responsable. Hanna, ¿sigo Ahí te volvió Damián, ya tengo que dar responsabilidad a Damián, perdón, no puedo. Damián, ¿qué Eh, hago? seguí. Tenemos un rato más. Ah, no dije que quiero interrumpir. Dije que para detenerme 5 minutos para dar lugar a que estos dos conceptos de panteísmo y acosmismo se entiendan un poquito más. ¿Me detengo o sigo y al final preguntan? Seguí y al final preguntamos. Perfecto. Yo quiero intentar explicar la diferencia entre estas dos posturas, que hasta ahora deben sonar, pero descolgadas, allá arriba, abstractas, mediante un ejemplo tomado de otro ámbito. Creo que nos va a servir para entender lo que acabo de decir. Wow, es apasionante esto. Pensemos en la diferencia entre dos tipos de ilusión. Ilusión. Una es la ilusión del teatro. La otra es la ilusión de la realidad virtual. Wow. En la ilusión del teatro, estamos frente a personas reales, seres vivos, actores que llevan una máscara, permítanme decirlo, pero debajo de la máscara hay seres de carne y hueso. Algo completamente distinto ocurre con la ilusión de la realidad virtual. Cuando nos colocamos un casco especial sobre la cabeza, podemos caminar por el espacio, ver imágenes, girar la cabeza y ver otras cosas, pero todo eso es una ilusión electrónica proyectada en una pantalla muy cercana a nuestros ojos. Se entiende que son dos tipos diferentes de ilusiones. Con el avance de la tecnología, incluso será posible seguramente oler aromas, sentir sensaciones físicas. Según lo que dijimos antes, digamos, lo que trajimos sobre los diferentes modos de aprender o el mundo, tanto los Hasidim como los Mitnagdim veían el mundo como una ilusión, pero discrepaban sobre la naturaleza de esa ilusión. Los Hasidim preferían la ilusión del teatro. Los Mitnagdim, la de la realidad virtual. Esta es una diferencia muy profunda, porque ¿qué quiere decir el hasidismo cuando lo ve como un teatro, la ilusión del teatro? Habla en ese caso hay un ocultamiento. El teatro es algo extraordinario. No piensen que yo soy un asiduo asistente.
pero entiendo, no me hace falta, no tiene que estar en un lugar para entenderlo. Alguna experiencia tiene que haber tenido, una, dos, pero no hace falta todo. Eh, pero el teatro es algo increíble porque la ilusión porque puede ser que, digamos, síganme con el artista que se pone o el actor que se pone una careta. ¿Está bien? Ahora, puede ser que yo sé quién es. Yo sé quién es, significa yo sé cómo se llama ese actor. Ahora, yo lo vi hace un mes con otra careta y actuaba de otra cosa. Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Cómo funciona acá la ilusión? ¿Cómo funciona la ilusión? Pero ¿cómo puedo? Yo colaboro con la ilusión esa, porque si yo no colaboro, para mí sigue siendo un hombre de carne y hueso. ¿Cómo hago para pasar de yo sé quién está por detrás a creerme el personaje? No me lo termino creyendo. Colaboro con esa ilusión. Cuando dije la diferencia es muy profunda porque el hasidismo en realidad habla, en este caso, de un ocultamiento, que es el teatro. Yo me oculto detrás de una careta. Estamos ante una obra, por lo general, una obra que puede ser de horror, de tristeza, a veces también puede tener momentos de felicidad, pero es una obra detrás de la cual hay alguien que se oculta. ¿Quién es? Lo divino. ¿Quién se oculta por detrás? ¿Quién se pone? Creo que el rap, Akiva Tatz tiene, ¿no es cierto?, un libro que se llama, me parece, la Máscara del Mundo en español. No sé si alguien me lo aprueba o alguien lo ha tenido en sus manos. Es una traducción libre, pero me parece que es la, Las es máscaras del mundo. la Máscara del Mundo. Ujú. Gracias, exactamente. Eh, O sea, hay algo que, por eso lo trae como una ilusión donde hay una máscara, pero que por detrás hay alguien por detrás de la máscara. Esta es la postura de a quien se le adjudica el comienzo del movimiento hasídico, el Baal Shem Tov, y esta es la interpretación que el movimiento hasídico le da, por ejemplo, al secreto del Tzimtzum. El Tzimtzum, ¿recuerdan? Primero hay luz, hay que generar un espacio vacío, semivacío. Si está totalmente lleno ese lugar, si todo lo que hay es luz divina, no se puede crear nada. Porque todo lo que quiero crear no se puede porque está la divinidad. No es que esté ocupada por la divinidad. Nada se puede mantener diferente a la divinidad estando junto a la divinidad y sería el apego con la divinidad se transformaría en eh, la gota de agua que se vuelve a transformar en mar. La pregunta es, ¿y si entonces salió, si dejó un espacio vacío, lo dejó totalmente vacío? Si lo dejó totalmente vacío, ¿cómo puede ser que esté si no hay divinidad? ¿Cómo puede haber un lugar que era independiente o sea, sobre eso es uno de los principales temas sobre los que discrepan, vamos a decirlo así, estas dos grandes obras. La postura hasídica principalmente es la con respecto al secreto del misterio del Tzimtzum, es el ocultamiento de la divinidad dentro del mundo mediante diversos medios. Por el contrario, cuando observamos el mundo según la perspectiva de los Mitnagdim, de la escuela del Gaón de Vilna, nos encontramos ante un mundo que desde el punto de vista de la verdad es ilusorio, aunque para nosotros, con nuestras herramientas de percepción, parezca completamente real.
Desde nuestra perspectiva, el mundo es muy real y debemos seguir cuidándonos de no caernos del techo o de no chocarnos contra una pared. Pero desde el punto de vista, atención, de la divinidad, el mundo es nada, no existe realmente. Dios no está oculto en el mundo, porque el mundo en sí no es más que una ilusión y un espejismo. Entonces, pregunto, para esta línea, para esta escuela del Gaón Divina, ¿dónde está lo divino? ¿Dónde tengo el rastro? ¿Dónde tengo el regimo? ¿Dónde tengo el testimonio de lo divino? Atención, ¿eh? Hay un solo lugar que nos dejó la divinidad para que ahí podamos encontrarnos claramente con lo divino. ¿Dónde? La Torah. Ahora se entiende por qué hay una escuela que se dedica totalmente al estudio de la Torah hasta los niveles de máxima profundidad, porque ahí se encuentra con lo divino, mientras que hay otra escuela que lo busca en otro lado, no que dice no está en la Torah, tiene otro modo, vamos a llamarlo así. Los mitnagdim, los alumnos del Gaón de Vilna, somos como una persona que vive en un lugar remoto, maldiciendo sus días, y lo único que le queda es una carta desde su hogar, de su esposa amada o de sus hijos. Leemos esa carta una y otra vez, al derecho y al revés, y nos dedicamos al estudio constante de la Torah, porque es la única realidad verdadera que poseemos en medio de toda esta realidad ilusoria en la que vivimos. ¡Wow! No se asusten, porque esto lo vamos a volver a repasar, lo vamos a ver. El tema es muy serio. Permítanme terminar con el ejemplo del teatro, porque volver después, el próximo encuentro va a ser difícil. Eh, Cuando traje el ejemplo del teatro, creo que más exacto sería los Hasidim ven la realidad, como dijimos de otra manera, más parecida al teatro, a la ilusión del teatro. Tal vez sea más preciso decir, y esto es lo que quiero aclarar, el teatro moderno, en el que el público participa activamente en la obra. El escenario no está separado de los espectadores y los actores caminan entre ellos, incluso los invitan a subir al escenario. Pero sigue siendo teatro. Sin embargo, a diferencia del teatro, en la realidad no podemos salirnos de la obra. Y no podemos realmente quitar las máscaras a los actores, aunque sepamos con certeza que no son más que actores enmascarados. Mi sensación es que estoy pasado he transmitido demasiada información. Damián, ¿te parece que hacemos un punto aquí? Excelente. Devuelvo la clase. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, eh, voy a empezar yo con una pregunta. Wow. Mientras empezamos, habilitamos el espacio y la gente se va anotando. Es una pregunta personal. Sí, claro, por favor. Que no sea íntima, por favor, porque Suponete no la que, no, claramente, pero suponete que estamos en Sukkot
Sí, y a vos recibís dos invitaciones para el mismo día a una suká. Y te sí. invita por un lado el Admon Azaken y también recibís una invitación del Gaón de Vilna para su suká. ¿A La cuál? azúcar es como un cuarto pequeñito. Sí, Perfecto. ¿a cuál vas? A los dos. En distintos horarios. Sí, organizo una antes y la otra después. No me perdería, así como he estudiado en profundidad el Tania y he estudiado en profundidad el Nefesh HaChaim, y lo sigo estudiando a los dos libros. Y además, para entenderlos más, los enseño también. Entonces, del mismo modo, los organizaría para decir, mire, perdón, maestro, voy a llegar a esta hora, no puedo esta hora, o voy a pasar también por aquí y haría exactamente lo mismo. Y si el Gaón de Vilna te dice, ¿de dónde venís? ¿Qué le decís? De Vilna. Sabía que me ibas a responder eso. Gracias, Raf, por la infidencia. Habilitamos entonces, Mauro, adelante. Buenas noches, Damián. Buenas noches, Rap. ¿Cómo va? Noche, Eh, Mauro, querido. ¿Cómo le va, Rap? Eh, no, en realidad era más que todo a través de esta clase que se me había aclarado un poco el concepto a través de lo que usted explicó del acosmismo relacionado al movimiento hasídico. Eh, el concepto central que es que el mundo es una ilusión. Ah, Nosotros cuidado con el acosmismo. es ilusorio. Y lo Eh, que ocurre en el mundo también es ilusorio. Y recuerdo bien cuando usted nos explicó la herramienta, me parece que enseña el Baal Shem Tov a través de cómo enfrentar un problema, una afección, digamos, determinada y generar que ese problema o enfermedad sean ilusorias a través de los tres pasos que usted explicó, Ajna, Abdala y Absolutamente, Amtaka. absolutamente, absolutamente. Eh, eh, yo aprovecho lo que estás diciendo para volver a decir lo mismo que dije. Eh, yo no creo, no creo que una persona tiene que ser una cosa o la otra, ¿no es cierto? No me parece. Nosotros tenemos, estamos hablando de realmente almas muy elevadas y tenemos que tomar de aquí y de allá. Yo lo que quiero mostrar es eso que hay un... Porque la primera lectura uno le parece, pero finalmente están hablando de lo mismo, porque los dos tienen las mismas bases. Sí, pero hay algo que es muy delicado que es cómo acercarse a eso. Y, y lo traigo porque creo que uno de los que mejor logra ese equilibrio es Rabbi Nachman de Breslev, que es lo que, por eso quiero mostrarlo, porque ustedes me han escuchado a mí hablar tanto de una línea como de la otra, y así lo vivo, y así pienso, y así, o sea, pero la pregunta es cómo lograr un equilibrio y no entre, Claro, yo lo que, darse a un club o al otro, ¿no es cierto? exacto, yo lo que le quería comentar era que por ahí, ante situaciones de la vida cotidiana, que son, puede ser problemas, enfermedades, podemos tomar una postura más hasídica a través de la herramienta del Baal Shem Tov y a su vez la corriente de los Nim nos permiten un estudio más profundo de la Torah, quizá más intelectual, sin ir tanto a lo emotivo, por decirlo así. Sí, lo que pasa es que la pregunta es quién te va a resolver la enfermedad. Veamos, ¿quién te va a ayudar? ¿El intelecto te va o lo emocional? Yo no renuncio no a uno y no al otro. Yo no estoy dispuesto a renunciar. No lo voy a hacer. No te estoy diciendo, no es que me dirijo a vos y te ¿No? estoy diciendo. No me parece que haya que renunciar a uno de los dos. Eh, Vamos a decir, sería como uno se va al Keter y el otro se va a Tiferet. A ver, por Exacto. dónde. Y no, yo haría también uno y también el otro. Quiero Claro. también esto y quiero también lo otro. Pero no se me mezcla el Keter con el Tiferet. Claro, ¿Sí? son dos trabajos distintos, pero que se complementan. Absolutamente, esa es la palabra, has dado exactamente con la palabra. Y lo que yo quiero mostrar, y por eso voy entrando con tanto
tanta introducción. Yo creo que el rap, a ver, más que creo, me parece que el Rabbi Nachman les va a traer, que ayer me decía alguien, trae en cuenta, no sé, sobre una mosca, como me decía, de pronto una mosca y de pronto está hablando de la Torá, está hablando de cosas profundísimas, pero es como te muestra claramente esa obra de teatro y cómo entenderla, ¿sí? Cómo entenderla. Cómo yo puedo, eh, esa idea de, o sea, creo que lo he traído, esa idea cuando, yo lo recuerdo como adolescente, cuando te decían, mira, ves acá este dibujo, míralo, acércalo, ve lo que hay por detrás, ves, y hay un momento donde uno decía, no veo, ahí sí veo. Y a mí me pasaba muchas veces que no veía. O sea, no sabía si era una broma o no, pero todos decían, sí, atrás hay una mujer. Y yo veía un león, no veía a la mujer, ¿sí? No veía. O sea, hasta dónde yo participo y de qué modo participo, ¿sí? A mí me asombra mucho esto que acabo de decir. Lo que dije del teatro me parece muy, eh, por lo menos a mí me sirve mucho. Hay un momento donde te olvidas quién es el actor real y colaborás con él. Si hubiese un cartel que dice, no, él es el de la otra obra y todo el tiempo te lo están pasando y es muy difícil que yo termine entrando en esa, ¿sí? Pero ¿cómo? A veces actúa de bueno, a veces actúa de malo, que se decida, ¿es bueno o malo? Y depende de mí, cuando yo estoy ahí, entonces, en un momento, para mí es totalmente bueno y por otro lado, para mí es totalmente malo, pero son dos ilusiones. Finalmente hay un actor por detrás que no es ni tan bueno ni tan malo. Buenísimo, Rab. Muchas gracias. Por favor, un abrazo. Un abrazo. Humano Delgado, adelante. Me encantó, me encantó. Gracias, Damián. Gracias, Raúl. Raúl, una pregunta técnica nomás. La gente que va, que participa, que va, no sé cómo se dice, es una pregunta de mucha ignorancia, perdón. O sea, cuando Que baja. cuando va, no sé cómo se dice, yo debería ya estar entendiendo algo. No, ahora lo va a entender. Que participa de Jabad, de los lugares de Jabad. ¿Son siempre hasídicos? Yo lo dije ya varias veces, no hoy ya esto hay mucha mezcla, no es peyorativo lo que digo. O sea, hoy ya no es tan claro, tan evidente esos dos movimientos. Por supuesto que están, y por supuesto que todavía incluso se manifiesta en vestimenta. Yo lo he dicho en otras clases, ¿no es cierto? Ya, vestimenta, incluso también modos en la oración, por ejemplo, estudio con una persona que tengo un libro, que es un libro de oraciones, que es casi idéntico al libro de oración con el que yo hago mis oraciones. ¿Qué significa casi idéntico? Y este es más jasídico. Chabad utiliza y yo utilizo otro. Ah, ¿quién tiene razón? Los dos. No, hoy no se puede decir eso ya. Pero no por eso tengo que mezclar todo y decir, o sea, eh, 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 yo creo que hay personas que pueden pararse frente a la diversidad y como un enriquecimiento, o la diversidad como una situación que no pueden, que tienen que resolver, que tienen que resolver. Yo me paro como una posibilidad de enriquecimiento. Por supuesto, si el hasídico quiere ser hasídico hasta el extremo, y va a ser muy difícil el que no, voy a dar dos ejemplos, si me permiten, a ver, bueno, voy a dar uno, que en realidad lo hago en contra de lo que sería mi línea o donde yo me formé.
yo estudié en yeshivot que se guiaban únicamente por el Gaón, únicamente, básicamente por el Gaón de Vilna. Mis abuelos, básicamente paternos, que es por ahí donde nosotros recibimos la tradición espiritual, son de Vilna. O sea, ahora, el Gaón de Vilna cuentan que cerraba las persianas de su casa y se cerraba, se aislaba en su casa para estudiar. O sea, el mundo de algún modo le molestaba, lo buscaba en la Torá lo divino. Mientras que hoy, al final doy otro ejemplo, hoy hay, por ejemplo, alumnos o los que están en la línea de Breslev, del hasidismo de la línea de Breslev, que salen al campo a orar o a hablar con la divinidad y tienen otros. Ahora, ¿quién tiene razón? Ninguno de los dos tienen razón. Que yo sé decir quién tiene razón. O sea, el que se sienta así lo encuentre, que lo encuentre ahí, lo encuentra ahí, el que lo encuentra acá, lo encuentra acá. ¿Se entiende lo que digo? No, no, no es una mezcla, Perfectamente, perfectamente. enriquece. Yo ante eso me paro, así, así fui educado. Educado significa, mi maestro se paraba igual. Mi maestro también hablaba, era fundamentalmente un estudioso, un grandísimo estudioso. Conocía todo lo que se puede saber de la Torá en los 4 niveles. Uno le podía hablar de cualquier tema y en el instante es como que lo acababa de leer. Tenía absolutamente todo claro, más los comentaristas. Ahora, yo lo escuché también hablar del Tania, y lo citándolo también al Tania. Nadie va a decir esto o lo otro, pero a veces hay personas que se paran en extremos. Y sí, a ver, perdón, yo voy a decir algo que me puede costar, pero me puede costar significa, puedo pagar un precio, eh, sí, que le hace más una mancha al tigre. Eh, eh, el que me dice, no, no levantes los ojos de la Torah, únicamente ve la Torah. Y yo ahí no me siento cómodo, digamos, yo también siento que en el campo, en los bosques, hay lugares donde me siento que me elevo. Digamos, sí. Ahora, el otro que me dice, yo le mando una carta a un rebe que físicamente está muerto, y yo también me siento raro ahí. También me siento raro. Si me voy, yo a los rebes muertos los llamo libros. Yo los llamo libros. No le mando carta a Ramjal, a Luchato. No le mando carta. ¿Qué va a hacer? Estoy mal acostumbrado. Ahora, el que se quiere parar en ese lugar, perfecto. El que se quiere parar en el otro lugar, perfecto. Yo no voy a invitar a mi casa a alguien o voy a dejar ir a su casa de alguien, no lo voy a hacer. Me siento más cómodo en un lugar que en otro. Punto. No prendo mi juicio. Hay cosas vuelvo a decir, rosa, situaciones que a mí me parecen un poco peligrosas. Por el otro lado, en los dos movimientos, por decirlo así, ¿sí? Y me parece, vuelvo a decir, Rabbi Nachman como un puente que puede hacer, ese puente angosto, ¿sí? Que lo puede atravesar. Wow, ¿cuánto que estoy hablando? Sí, perdón. Y Hermoso, si, y bellísimo, bellísimo. si, ¿Perdón? que si Julio Cortázar te invita a su departamento en París, también vas. También sin que me invite fui. Así que no hay problema, no necesito no pedir la invitación. Sí. Ana y Lea, Sí, hola, Shalom. Ya, La vez que sí, se me hizo una maravilla la clase porque al principio así como que decía, bueno, ¿cómo está esto del panteísmo y alacosmismo? Y luego ya se me fue al teatro y luego se me vino la imagen o cuando me tocó leer o lo leí que no entendí, vamos a decir, la encriptación del libro, del cuento de los siete mendigos del Rav Nachman. Entonces dije, o sea, y me lo confirmó la apreciación al final con la respuesta a Mauro.
quiere decir que entonces los cuentos de Rabbi Nachman es un entramado entre los personajes que en su continua interacción donde llega un punto que ya no sabes quién es el protagónico y te van metiendo. Pero obviamente, bueno, necesitamos saber los códigos de lo que hay ahí. Estamos Entonces hablando, sí, 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 sí. se me hizo muy interesante cómo nos fue llevando y luego de repente aparece ese clic. Entonces, pues bueno, nada más era como Yo lo comentario. recomiendo a todos y lo recomiendo siempre, pero esta clase en particular yo les ruego que traten de escucharla otra vez más, ¿sí? Por lo menos Mira, una vez más, traten de escucharla, porque estamos yendo a lugares fantásticos. La ilusión del teatro, la ilusión de la realidad virtual nos va a servir mucho. Eh, Todo esto nos toca de lleno, aunque querramos, nos toca de lleno. No se puede salir ni de uno ni del otro. O sea, no se puede, como dije, en la vida no se puede salir del teatro. ¿Sí? No hay modo, no hay modo. ¿Sí? No. Acá no es bueno, me voy a mi casa y ya está, terminó. No, no, normalmente no es así. y de alguna manera tenemos que tener la base para saber cómo pararnos ante lo que estamos estudiando. Sí, y es una base alta. Les quiero decir, el que se sienta wow, qué difícil, yo lo entiendo. Esto, ninguno crea que esto yo no lo de pronto me sentí, lo escribí, lo preparé, lo que dice, no, 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 no. Ustedes se merecen ya pararse en un lugar importante, alto. De ahí hay que saltar. Ese trampolín nos va a llevar a lugares altos, elevados, importantes, siempre basados, por supuesto, con los pies bien apoyados sobre la tierra, ¿no es cierto? Bien apoyados sobre la tierra. Gracias, Ra. Por favor. ¿Irá? Shalom, shalom, Rab, No, sí. shalom, Damián. Hola. Respondí todas Este, estoy en días un poquito complicados. no se preocupe, Rab, muy hermosa la clase, pero es muy complicada. Bueno, los términos de panteísmo, se refiere al hasidismo, o sea, lo que nos dijo de que identificar el No, mundo. no dije que los jasídicos son panteístas. Dije que esa es vamos a decir, ese es el peligro. Sí, ese es el peligro. Y el otro es el peligro de, vamos a decir, perdón, encerrarme, ponerme un libro acá y no ver el mundo, o sea, no ver a mi prójimo. O sea, me pongo la Torah acá y a mi alrededor se está cayendo el mundo y yo únicamente estoy estudiando, estudiando, estudiando y no levanto la cabeza. Bueno, cuidado, son dos lugares Un donde tenemos que equilibrio. hacer, hay un puente angosto en la mitad. ¿Sí? Que eso es lo que Rabbi Nachman nos va a tratar de mostrar, pero primero hay que entender a los extremos para entender un puente que une entre qué y qué, o que genera un equilibrio, provoca, nos ayuda a ubicarnos en un lugar sano entre qué y qué. Mm, Gracias, Rab. Por favor, Sina. Lili, hola. Hola, Hola. ahora sí. Levanté la mano, la manito, díganme algo que Bien, excelente. que Quiero aprendí. decirte Ya que era Es hora, Lili. Quiero decirte aparte, que el nombre Lili es una ilusión, el nombre verdadero es Lea, ¿sí? sí, Por sí, eso, sí, 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 yo digo, nada sí. más podemos, para que la gente no se olvide que por detrás hay Lea. Está hablando Lili, pero por detrás está Lea. Ay, wow. Yo simplemente, a ver, es como que no, en realidad, como que imagino dos caminos, es el mismo camino, pero es, llego por acá o llego por acá, pero llego al mismo lugar. ¿Sería eso? Sí, sí, yo en ningún caso que nadie vaya a decir que yo estoy diciendo esto está bien y esto está mal. Estoy marcando evidentemente dos líneas que finalmente están buscando
a lo divino, a encontrarse con lo divino. Son dos caminos, son dos modos, y uno le dice al otro, cuidado que por ahí te puedes caer, y el otro le dice, cuidado que por ahí también te puedes caer. O sea, eso es lo que estamos diciendo. Y cuando lo llevamos a niveles más bajos, se vuelve costumbres, leyes diferentes, ropaje, comida, folclore se vuelve. Y ahí ya no se entendió nada, digamos, ya no se entendió nada. Este es un estudioso, este es un mitnaged, este es un lituano, ¿verdad? Y sale al campo a orar, sale al campo, ¡ay, qué romántico! Bueno, está bien, un poquito, nos elevemos un poco más, tratemos de profundizar un poco más y vamos a ver que finalmente, como bien estás diciendo, se encuentran en un lugar, claro que se encuentran. Sí, así lo veo. No quiero decirlo mal. Lea dice que así lo ve. Lea dice Pero, que así lo ve, Lili dice que Lea así lo ve, sí, ¿entendés? pero sí, justamente eso, sacar todo esa chiquitaje Bueno, y bueno, para eso estudiamos, para claro, crecer. exactamente, pero llegar al mismo sitio con Ama a tu prójimo como a ti mismo, siempre. exactamente, Equilibrio, equilibrio. Lo que pasa es que yo puedo, cuando yo estoy en un vínculo con otra persona, estoy en una conversación, en un diálogo con alguien, si yo quiero el equilibrio y el otro quiere un extremo, es decir, yo no puedo imponer el equilibrio. Siempre eso es de a dos, es, son dos personas que entienden que ni uno tiene razón ni el otro tiene razón y la razón la tienen juntos, que yo necesito también al otro y él necesita. O sea, no. El Admor Hazaken sabía toda la Torá. Pues claro, pero estamos hablando del Admor Hazaken. La pregunta es si los alumnos, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Sí? Hay gente que se siente jasídica porque basta con que se viste de un modo. Y hay gente que se siente mitnaged porque todas las semanas lee la parashá de la semana. Bueno, perfecto, está bien. Me parece que todos podemos mucho más que eso. claro, ahí iba, ¿no? Y otra vez me lleva a la cuenta del Homer y los vínculos, o sea, con eso, el vínculo con el otro y lo Si a que... mí me dicen, si me dijesen, se te están, se están terminando todas tus posibilidades de decir palabras. Te queda nada más que una palabra para decir. Deja esa palabra como legado. Mi palabra sería equilibrio, Gracias. por favor. Bueno, entonces, Rab, es el momento donde vos... Sí, yo quiero porque hay gente que no habla pero dice, y una de ellas es Gisa. Yo quiero escuchar a Gisa si puede ser, si tienes algo para decir, si querés, por supuesto. Hola, ¿cómo están? Qué Gisa. lindo verte en la pantalla, Rab, Damián. Hola a todos. Eh, Me falta llegar al equilibrio que acabas de nombrar. El equilibrio real, porque he estado entre viajes y demás, pero de todo lo que hablaste, eh, obviamente, estudiar, escucharlo varias veces, pero sí en las vivencias diarias lo tengo por estar y participar en las distintas comunidades y donde lo llevan a costumbres. Eh, entonces, bueno, pero nosotros, hablo por mí y me atrevo a hablar por mi marido también, la familia, que estamos un poco en cada costumbre, tratando de absorber lo mejor de cada uno.
No llegamos, obviamente, al conocimiento de todo lo que mencionas. Por lo Ah, menos sabemos sus existencias, no de es la poco existencia del eso. Tania, del Nefesh Haim, de distintos. Y sí Pero me me entiende, llevó, dije un ejemplo que no lo voy a repetir, pero yo sentí en ese momento que me entendiste en particular, ¿no es cierto? Cuando uno se va a un extremo o al otro extremo, sí, a sí, veces uno se siente un poco raro, ¿no es cierto? Uno se siente un poco raro. totalmente, Gracias, eso quería escuchar, totalmente. eso quería escuchar. Sí, 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 sí. No, no estoy, mirá, inclusive, si vamos a nuestras costumbres, nosotros estamos en la línea sefaradí, Ya te pero fuiste vamos vas a a una otra. Keilah Sí. Ashkenazí, digamos, Chabad, Ashkenazí, tenemos toda una mezcla, pero nos basamos en el estudio, en absorber el conocimiento y Absolutamente. tratamos de El aprender, y mundo está bueno, con vos dividido. aprendemos. El mundo no se divide en el No, no, hasidismo o el hasido el mitnaged. Se divide de un modo más profundo, más profundo, más profundo. mientras sea Leshem Shamaim, que Exactamente. sea para, es El lo que me nombre trae del cielo, las exacto. putas de Hillel y Shammai, si prendemos de la derecha o de la izquierda, pero bueno, todos prendíamos las Estamos velas hablando de una Januquía. de Exactamente. una De la Hanukkah, Januquía. pero Exactamente. los dos estaban prendiendo la Hanukkah, era, Absolutamente. Absolutamente. bueno, Eh, sí, se entendió. Gracias, Gisa, gracias gracias. Gracias, saludos, por favor. a todos, Eh, gracias. invito también especialmente a, si quiere, por supuesto, comentar algo a Claudio. Sí, Estaba Raquel antes. perdón, no la vi a Raquel. No la vi Mm. que había levantado la mano, no dije que no la vi, no la vi que había levantado la mano. Perdón, No, Raquel. no estoy ni antes ni después, después. Eh, no sé qué quiere que diga. No, no, yo no quiero que digas, Eh, si querés decir algo, hacer una reflexión. quiero decir muchas cosas, pero no sé si decirlas porque, a ver, personalmente soy una persona ecléctica. Yo abrevo de distintas tradiciones y distintas culturas. Me formé en el taoísmo, me formé en el espiritualismo occidental, encontré la Torá a los 63, 64 años. O sea que en definitiva veo estas divisiones y no les encuentro demasiado sentido. Ahora, los extremos que usted menciona sí me hace mucho ruido, a mí me hace mucho ruido, porque tengo muchos amigos en Jabat, ¿eh? Yo también, yo Tengo también. muchos amigos de Jabat. Y hay que, digamos, a ver, para quien no conozca, Jabat no es la única corriente jasídica. Hay muchas corrientes jasídicas. Por ejemplo, la de Breslev. Claro. Jaime de Breslev. Jabat es la más conocida en América porque activa mucho y tiene mucho dinero aparte. Eh, hace ruido el culto a la personalidad, hace ruido ciertas actitudes que se podrían, de afuera se ven como casi de casta, no de casta, De secta, de, de, secta. de secta, eso de secta. Eh, personalmente, no sé, yo pienso, no sé, el Ramak, que era Hasid o era hasídico o era Vinnaguet. El Rabí Isaac de Aco, que era. El Anti-espiritual. Nachmanides, que era. No existía esa diferencia. El hasidismo aparece en un momento histórico por una necesidad histórica. Por eso empecé Eh, con un tema histórico, exactamente, y lo marcaste también en su momento, sí. en su momento lo hablamos, digamos, un momento muy difícil de la comunidad judía, con mucho dolor, con matanzas, etcétera, donde el erudito, el Gaón encerrado en su casa, por ahí estaba un poco lejos de la gente, y la gente necesitaba un poco más de acercamiento.
no mencionamos el tema de los sabateos cuando hablamos de esto, ¿no? Como no Eh, mencionamos muchas cosas, sí. claro, pero digo, la reacción de los Mitnagdim, creo yo, por lo menos lo que leí, fue fuertemente influida porque hacía muy poquito, para los que no Ya, saben, ya se había un propuesto a personaje, un Mesías que un falso después, mesías, el Sabbatai Tzvi, que finalmente se convirtió al Islam. Para que no lo maten, el Mesías se convirtió al Islam. Entonces ese era un poco el ambiente donde surgen las corrientes hasídicas. Ahora, que había importantes en toda la historia, corrientes hasídicas muy fuertes, de las cuales se podrá aprender, digamos. Yo no le encuentro mucho sentido a las diferencias. Yo creo que todos estudiamos la Torá, absolutamente, todos buscamos la conexión con la divinidad, cada uno tiene más afinidad con ciertas formas, ¿no? absolutamente. de trabajo interno que con otras. Eh, en la cancha de Boca lo tengo al rabino de paso, a Yossi Van Garden, somos muy amigos, compartimos la platea de la cancha de Boca. Eh, no voy a contar las cosas que grita en la cancha, no voy a No, contar las cosas que grita. por favor, Este, pero digo, a ver, y es un tipo bárbaro, y el rabino Groisman es un tipo bárbaro, Ariel Groisman, ¿no? Por ejemplo, me parece un tipo bárbaro. absolutamente. Yo creo que no debería haber diferencias. No, Ahora, a no, veces no uno debería haber, escucha, pero yo simplemente estoy, esto es una introducción a algo que nos vamos a ir de las diferencias, pero hay que poner un background, hay que poner una base de dónde las cosas surgen, porque si no es muy difícil. ¿Sabes para qué? ¿Por qué no preguntas, ¿y Moisés qué era? ¿Moshe qué era? O sea, bueno, claro, bien, tenemos que ir hacia un lugar donde, pero yo creo que está bueno agregar algunas cosas que a lo mejor hay gente que no lo conoces muy bien, pero hay gente que lo escuchó menos o que no lo sabe, no tiene por qué saberlo, y que está bien también que lo escuche y que se entere. y a veces hay conceptos con los que uno no está de acuerdo, ¿no? O Absolutamente. sea, eh, Importante cuando hay conceptos que uno no está de acuerdo, vuelvo a decir, lo importante es la idea de que la diferencia enriquece. No te quiero convencer, no me quieras convencer, vamos, aprendamos uno del otro. Contame cómo lo ves, te cuento cómo lo veo. ¿Sí? y las diferencias en la comunidad judía existieron siempre. Hablábamos de Hillel y Shammai, después en la época de los Gaonim estaba la yeshiva de Pura y de Sura y de Pundita. Un vedita. El otro día leía se editaron los libros de Leshem, ¿no? Y el conflicto que tuvo Leshem con la yeshiva Betel, por ejemplo, ¿no? Con la línea de la yeshiva Betel. Entonces siempre ha habido diferencias de criterios Por eh, supuesto, por que supuesto. enriquecen, ¿no? Que enriquecen, la verdad. Enriquecen, 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 exactamente. Así que bueno, ¿Sí? usted quería que hable, Gracias. gracias. Abrazo. Si Raquel, si no me equivoco, creo que el Talmud hablaba de dos rabinos, tres problemas, cuatro discusiones, cinco sinagogas y no van a llegar a ningún acuerdo. no, lo que pasa es que los caminos llevan a algún lugar o conducen a algún lugar. La pregunta es por qué estoy caminando, hacia dónde voy. Mezclar Hillel y Shammai no es mezclar, no sé, ni siquiera quiero dar ejemplos. Boca con River. No, 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 o sea, estamos, como bien dijo Claudio, estamos dentro del mismo, o sea, a ver, sí, no, tampoco es, tampoco, todos está, Gisa también lo dijo, finalmente estamos hablando de la misma Hanukkah, no estamos hablando de que alguien viene y dice, no, bueno, yo hago lo que se me da la gana. Y bueno, ahí ya también, no es que me siento incómodo, no me siento tampoco me siento en ese lugar. ¿Sí? Quiero decir, hay cosas donde no. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que soy y eso es lo que me... Hay cosas que me resuenan, hay cosas que no me resuenan, punto. Ahora, voy a combatir, voy a salir en una cruzada para... No, no voy a salir en una cruzada. No voy a perder el tiempo. Me voy a quedar estudiando
tranquilo y enseñando, y el que, que guste, que participe. Sí, pero no voy a hacer no voy a combatir a nadie, no, no, a combatir no voy a combatir. No. Profesora Raquel, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, Raquel. No, levanté la mano, pero me arrepentí porque llego un poco tarde. Nada más que quería, porque ya lo dijeron varias veces. O sea, yo fui entendiendo como que es lo mismo que el árbol de la vida, solo del lado derecho o solo del lado izquierdo, y que lo más sensato es el camino del medio. Pero nada, fue una reflexión muy playita No, que me surgió cuando fui escuchando y ya está dicho, ya está claro que lo mejor, que bueno, creo que lo mejor es el camino del medio. Y sí, pero también no te olvides que para que el camino se llame el camino del medio, no hay que olvidarse que hay extremos. claro, claro, sí, El por equilibrio supuesto. se logra, Pero el equilibrio por eso se logra camino- entre los opuestos. absolutamente, el camino del medio. Ya, ya. Pero no, era nada más que eso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Francisco, Wow, 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 wow. Francisco Maggi. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan ahí? ¿Se Perfectamente, escucha? como si estuvieses en Punta del Este. Bien. Sí, ahora estoy en casa. Ahora sí ya estoy en casa. Eh, Me parece que esto no, a ver, puede ser un punto de vista, ¿no? Pero me parece que no son extremos, ¿sí? Me parece que el Nefesh Haim habla básicamente desde el Sehel, desde el intelecto, todo lo hasídico habla más que nada del nivel de Midot, nivel de Tiferet. No son opuestos para nada. Es más, en esta historia podemos poner rabinos mucho más contemporáneos como el Rab Kook, que hasta me parecería que, me lo imagino yo, ¿no? Que habla más, hasta más alejado de un nivel, no sé, algo mucho más abarcativo de toda la humanidad y toda la existencia. Es como que todo ha evolucionado de alguna forma, que estoy totalmente de acuerdo con Claudio, todo ha evolucionado de alguna forma que el Ramjal fue una historia y después se fueron dando consecutivamente una evolución, y si lo ponemos hasta el Rab Kook, que habla prácticamente, no sé, lo pondría hasta en el Keter, me explico, ya saliendo de afuera, viendo todo desde otra dimensión. Y Sí, bueno, sí. los Yo creo que lituanos dentro del Segel, es, sí, vamos a decir, si bueno, lo que estás diciendo es, si tuviese que ponerlo en algún lugar, lo pondría aquí. Pero no vamos a decir ahora que el Tania no habla desde el intelecto también, y no vamos a decir que el Nefesh HaChaim pero habla Dundat, únicamente desde el intelecto. cuando se lee, claro, cuando lo lees al Tania, o sea, cuando lo lees apenas, yo no lo he leído mucho, más a aclarar, pero habla de esta interpretación un poco de teatral, el alma animal, el alma divina, cómo se interrelacionan. Mientras cuando lees Nefesh Haim, pues tampoco lo he leído mucho, eh, ya es mucho más firme en sus conceptos. El mundo se crea con tal nombre divino y es sostenido por otro nombre, y Sí, pero ya es, ya, por detrás en hebreo se llama la palabra pulmus. Es una, vamos a decir, hay énfasis aquí o énfasis allá. Ese sería un poco donde se pone el énfasis. Pero no es, hoy es irrelevante, prácticamente hoy es irrelevante. Lo sé, hay que combatirlo, hay que combatir, y yo dije que no voy a combatir a nadie. No me siento cómodo en los extremos, en ningún extremo me siento cómodo. Me siento cómodo, eh, tampoco me siento cómodo tomando comida que no sea de mía personal. No, puede ser que los vecinos cocinen una comida muy sabrosa, pero prefiero tomar de mi comida. Prefiero tomar de mi casa, prefiero tomar de mi heladera, de mi refrigerador, ¿no? O sea, lituano, sos todo lituano. eso es lituano. Claro, Entonces soy un poco claro, tira, tira. soy un poco lituano. No, ¿por qué decir que eso es un poco lituano? No entendí. Y de alguna forma el jasídico abre un poco más la cancha ¿Hacia hacia lo qué? externo. ¿Hacia dónde? Eh, bueno, sí, estamos hablando de Jabat,
no abre la cancha a ningún lado, digo. No, hacia lo místico y no lo místico. A ver, los hasídicos más Yo me místicos. referí, digamos, que no, en un jardín hay árboles de peras y de manzanas y de naranjas, pero a mí yo prefiero mi jardín, no quiero, el jardín del vecino no me interesa, me interesa el Bueno, mío. eso, Y en el, eso es lituano. Eso es lituano. Te cerraste a tu casa y es como te sentís sí, cómodo. no me digas, o sea, lo mío, En el Nefesh Haim. eso es el lituano, ser coherente con mi tradición, eso es el ser lituano. No sabía, porque eh, es más adentro, sí, nos encerramos a estudiar la Torah y el mundo queda poco más afuera. yo no bajo las persianas. El mundo lo veo, pero elijo elijo lo mío, elijo lo mío. No me interesa, hay otras cosas que sencillamente no me No interesan. te interesa ir al bosque a hacer ibodedut ni No, nada de sí, eso. es mi casa, ese también es mi casa. También el bosque está en mi casa. Bien, bien. No, Sí, no, sí, quiero decir, no me interesa. A ver, hay cosas que no. Hasta que no. A ver, lo voy a decir, lo voy a decir. Hoy estoy que no sé para dónde, qué es la pasó. hora, es la hora. Es la hora, si para mí es una hora normal esta. Eh, ¿Para qué lo voy a decir? ¿Para qué lo voy a decir? A ver, yo me siento cómodo ¿para qué lo voy a decir? Me siento cómodo con el Antiguo Testamento, me siento cómodo ahí, no necesito, no, tengo tanto para hacer ahí que necesito tantas vidas para poder, ahora, que me digan que esto, que lo otro, Sí, no me atrae, no sé de qué están hablando, no sé qué quieren, no sé qué. claro, porque A eso, la a Torah eso, es el a eso único. llamo mi casa, a eso llamo mi jardín, a eso llamo mi bosque. No me, y no niego que a lo mejor haya un Buda, pero no. Una, Me no, no, siento eso no. cómodo con mis cosas, con mi tradición, con mi idioma, con mi hebreo, con el yiddish, me siento con el gefilte fish, y me siento en eh, casa, sí, ahí me siento en casa. un lituano, un lituano. Un lituano, perdidamente lituano. Ya está, Basta, marchaste. En todo lo que dijiste, Francisco, marchaste. apagalo. Una pregunta. ¿Qué También, opinas de llevarle el papelito al cóctel? saca ¿Qué ese opinas de uruguayo. sacarle el papel? Sacá ese uruguayo, sacá ese uruguayo. ¿Qué opinas de llevarle papelito al cóctel? Con escrito, con cositas. ¿Qué opinas de eso? Eso, un acto infantil. El lituano, ¿te das cuenta? Está, ya está. Y mandarle una carta al Rebe de Lubavitch. Un papelito al cóctel. Si querés a tu nena le llevo un papelito al cóctel. A tu nena le llevo un papelito al cóctel. No ¿Querés puede, no puede. adulta? Un papelito al cóctel. Anda. Un papelito al cóctel. ¿Querés? ¿Vos sabés lo que pasa? Yo Bueno, viví. lo pones entre las piedras. ¿Sabes lo que pasa con los papelitos en el cóctel? Al día siguiente pasa el basurero y los barre, para que vengan otros turistas a poner papelitos al cóctel. ¿De qué estás hablando? ¿Papelito al cóctel? Yo creo que el último que Por eso mando te preguntaba. años, Quería perdón. revelar cuál era tu posición y es esa. Sí, si mi posición no lo Es oculto. esa. Papelitos al cóctel, no mando papelitos a ningún lado, sí, a ningún lado. Ajá. Abrazo, Francisco. Infantil. Abrazo. Infantiles. Arelí, adelante. Buenas tardes, Ra, buenas tardes a todos. A ver, Ani. Bueno, a mí como siempre, la verdad, me gusta llevar todo a mí, perdón que hable de mí siempre, pero no es por nada, sino que es por llevarlo a mí. Es porque eres Arelí. Exactamente, eso es lo que le voy a decir, Ra. Realmente, a veces se escuchan cientos de miles de opiniones y se escucha por todos lados las opiniones, pero realmente yo pienso que yo soy lo que soy. Y con el estudio de Torah, bajándolo a Malgut,
Solo eso me basta. Y no, a veces no hay que hacer, o sea, claro, los sabios y todo, por supuesto, que hay que tomar en cuenta todo el estudio, todo lo que usted está diciendo, los hasidín, que eran personas que buscaban a Dios, ¿Qué o buscan? sea, todo, ¿Qué buscan? Sí. claro, claro, todo, ¿verdad? Todo eso sí es entendible, pero yo soy en mí. Y las opiniones es lo que yo soy y lo que resuena en mí y lo que veo que me va bien, lo que va bien en uno. Porque a veces las cosas no salen como uno quiere, pero igual, es igual. Esa es mi opinión, Rafa. Es lo que, Sí, lo, gracias, lo que, Arely. lo que yo he venido a hacer, no con H, sino con ser. Bueno, pero está lindo, Rafa, gracias. Gracias, 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 gracias. Mi apertura ha quedado absolutamente demostrada a partir de mi conversación con Francisco Maggi. O sea que más que eso no se le puede pedir a un ser humano que tenga tanta apertura. Pero bueno, incluso nos llevamos bien. Así que eso demuestra hasta dónde una persona puede. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, si alguien quiere decir algo más, por favor. Ha sido una clase muy especial esta que va a quedar para el recuerdo. Va a quedar para el recuerdo, ¿sí? Cosas, se han dicho cosas que no, que se pueden decir en un grupo, en un kibutz de almas. Sí, se pueden decir en un kibutz de almas. Sí. Solamente. Sí, ¡Wow! Francisco. ¡Wow, wow, wow! No bastó con Francisco Maggi que llegó antes de hacer. Sí. Gracias, querido Rab. Buenas tardes a todos. Bueno, eh, estaba leyendo hace días el libro de Licutey Morán y encontré algo que dice que lo más importante no es el estudio, es la práctica. Sí. Y eso me marcó porque lo poco que debemos de entender y saber, debemos de llevarlo a la práctica. Porque mucho estudio, mucho conocimiento podemos tener, pero si no practicamos lo que estudiamos, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué? Entonces, lo más importante es llevarlo a la práctica. Lo poquito, llevarlo a la práctica. Pero si no hay práctica, ¿qué sentido tiene estudiar Torah? No tiene ningún sentido. Eso era el comentario que quería hacer. Y también me llamó mucho la atención cuando usted vino a El Salvador, recuerdo, cuando llegó al hotel y un señor le dijo, y usted le empezó a hacer preguntas y le dijo, mire, son más las cosas que nos unen y las que nos separan. Son muy pocas. Mejor le doy un abrazo y le dio el abrazo. Eso marcó mi vida, querido Raúl. Eso usted lo dijo, que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y le dio un abrazo al hombre queriendo entrar en controversia con usted, por decirlo así. Eso me marcó, me marcó. Y aprendí que desde ahí, lo poquito que voy aprendiendo, voy tratando de integrarlo a mi vida. Ejemplo, yo no guardaba Shabbat, no comía kosher, no celebraba ninguna fiesta, nada. Pero a través del estudio de la Torá, fui integrándolo, y pues ahí voy en el camino, como digo yo con mi lenguaje coloquial, como gato panza arriba, ahí voy. Pero hay que llevarlo a la práctica, no solo el conocimiento. Eso. Wow. Muchas gracias. Francisco Joseph, gracias. Esta noche fue una noche especial. Sí, fue una noche especial. Sí, excelente. Sí, Damián me está avisando que lo están llamando para cenar, ¿no es cierto, Damián? Correcto, correcto. Bueno, en honor a la hora entonces, ya que se enfría mi cena, comenzamos a despedirnos hasta la próxima semana. Hoy fue una clase tan especial que empezó diciendo hay múltiples cielos y termina diciendo lo mismo. Shabbat Shalom. Eso no estaba permitido. Ese aviso, eso que acabas de hacer, eso se llama cuando una persona quiere pasar un aviso y lo pasa. Déjame lo que pasa yo. Hay múltiples cielos, colección, hay múltiples cielos, por Damián Clor.
y con la complicidad de los cielos, en la presentación de la colección Hay Múltiples Cielos, miércoles 6 del 8 a las 20 horas. Ahí estarán ustedes porque yo seguramente no creo poder estar, pero estaré presente con todo mi alma y con todo mi corazón. Porque estás adentro de la colección. Shabbat Shalom para todos, buen fin de semana. Shabbat Shalom. Nos Gracias a vamos, todos. como siempre, Shabbat Shalom. porque Shabbat Shalom. los ritualitos son Shabbat importantes. Shalom. Gracias. Ay, gracias Damián, gracias Rab, gracias a todos. Buenas noches. Shabbat Shalom. Ya, vamos a mandar un saludito acá. Buenas noches, Shalom. Shabbat Shalom. Así, no sé qué significa eso. Así. Buenas noches, hasta la próxima semana. Buen Noches, fin de Shabbat semana. Shalom. Buenas noches, Shalom. Shabbat Shalom a todos. Shalom.